Plus, seguimos en el debate semanal de CNV Plus. Queremos analizar hasta qué punto la forma en la que se ha hecho la convocatoria de huelga de los funcionarios puede condicionar o no el que se convoque una huelga general en una situación de crisis evidente de la que ustedes están suficientemente informados. La pregunta, Eva, o cualquiera de ustedes, sería ¿hasta qué punto la convocatoria de la huelga de funcionarios, que le dejo a usted que califique cómo ha sido, anima, desanima o es indiferente para la eventual convocatoria de una huelga general? Da la impresión de que en la expresión de funcionarios lo único que funciona bien es la palabra funcionarios, porque huelga hubo más bien poca, ¿no? Es una sensación muy rara, porque yo tengo la impresión de que los sindicatos, después de cargarme el bolígrafo, tengo la sensación de que los sindicatos que deberían desempeñar un papel fundamental en lo que estamos viviendo, no solamente por la crisis, sino porque estamos cambiando el paradigma del modelo productivo y del modelo del mercado laboral, y algo tendrán que decir quienes dicen que son los representantes de los trabajadores, están perdiendo todos los días oportunidades, y en conjunto ha perdido una oportunidad histórica. Si nos ceñimos a la huelga del otro día, que evidentemente fue un fracaso, algunos hablaban de que era un ensayo, otros de que no, de que era independiente. Yo hablé con funcionarios, algunos decían que tenían razones más que suficientes para ir a huelga, pero que no entendían por qué ellos primero, cuando el país en general está hecho unos zorros. Así que me parece que es complejo saber a estas alturas si esto habrá servido para reafirmarles en su convicción de que efectivamente hay que convocar una huelga general o no. Tengo la impresión de que han ido tan lejos en las amenazas que se van a ver forzados a convocarla. Lo que es verdad es que se nos echa el verano encima y, como dijo alguien, las huelgas generales, como las elecciones en determinados regímenes políticos, solamente se convocan para ganarlas. Y si no tienen la seguridad de que el país en pleno va a ir detrás, no se va a convocar. Y me da la impresión de que el país en pleno no va a ir detrás porque la situación es tan grave que en algún caso, incluso si es de una manera injusta, y luego podemos volver sobre esto, todos tenemos la sensación de que aquí el bien común debe estar por encima de los bienes individuales. Sí, yo creo que la huelga tiene que perseguir un fin concreto. Cuando ha habido grandes huelgas, tanto en España como que hay otro país, hay un fin, hay una posibilidad de negociación con el gobierno, con los agentes sociales. En este caso, las medidas que se están tomando y que se van a seguir tomando porque es necesario, vienen marcadas por los mercados, por el FMI, por la Unión Europea. Creo que los funcionarios y en general los trabajadores en España comprenden perfectamente que queda poco margen de maniobra al gobierno. Por eso la gente no se ha echado a la calle. Yo creo que más que huelga es una no huelga, la llamaría yo, porque en realidad hemos visto poco seguimiento. Está desencantadísima. Está desencantada, pero fíjate tú, Pilar, lo que decía la gente, ¿no? Lo que decía la gente. Estoy en contra de lo que ha pasado, sin embargo, prefiero ir a trabajar para que no me descuenten este día de huelga, porque ya he perdido bastante, voy a seguir perdiendo. Y es que estos sindicatos pero hay poco margen de maniobra. Mira, estos sindicatos llevan todo el tiempo en que estamos en crisis sin solidarizarse y sin apoyar a los trabajadores, que son a los que tienen que apoyar. Estos sindicatos han estado todo el rato intentando negociar con el gobierno porque no les interesaba hacer una huelga a este gobierno. Y el último ejemplo lo tenemos, hablábamos, ¿va a caer la huelga en verano? La huelga está perfectamente establecida porque hay un pacto con la UGT y además, si veis las fechas, cuadra perfectamente, que es el decretazo de la reforma laboral, el decreto se iba a aprobar el día 11 de junio. Finalmente se trasladó al 16 de junio. Se trasladó al 16 de junio porque Zapatero no quiere una huelga en la presidencia de la Unión Europea, que claro, según nos está yendo, como para acabarla con una huelga general. Si se aprueba el 16 no da tiempo a convocarla. Los sindicatos se van al verano, como has dicho tú, Eva. Entonces, si hay huelga general en España, yo creo que se convocará en septiembre, que es cuando se va a convocar en toda Europa. Entonces quedará diluida. Pero ¿qué ocurre? La culpa aquí es de los sindicatos, porque yo, como trabajador, me querría sentir representado por unos sindicatos, pero si no hay margen de maniobra, han salido. Mira, la última manifestación del 1 de mayo hubo 400 personas en Madrid. Sí. Y estos sindicatos reciben subvenciones en función de mucha gente a la que representan, que ahora la gente ya les ha dado la espalda. Hombre, la gente dice, ¿qué voy a salir yo? ¿A protestar contra el gobierno? ¿Para qué? ¿Ahora? ¿Para qué? Si ya está todo aprobado. Si la gente quiere salir a la calle con sindicatos o sin sindicatos, claro, o de forma espontánea, sale a la calle. Yo creo que Yolanda en eso tiene cierta razón, en el sentido de que, las huelgas se hacen o para presionar e intentar cambiar las cosas o para testimoniar que lo que han hecho no te ha gustado. En este caso está claro que no hay posibilidad de negociación y que no hay marcha atrás, con lo cual ahí no tiene sentido. Y en el caso de hacer una mera protesta, es evidente, primero, que has de perder más dinero todavía el que te están quitando, y además que incluso para el bien del país una huelga es algo que complica todavía más las cosas. De manera que yo creo que realmente no había ese espíritu, efectivamente, no había ese espíritu de acudir a la huelga. De hecho, en los altos estratos del funcionariado, digamos los que tienen más altas responsabilidades, prácticamente fue inexistente. Sí. De manera que yo no creo, creo que puede haber
ver, los sindicatos ahora mismo pueden verse forzados a decir que van a hacer algo, pero sería realmente... un error enorme los sindicatos ahora convocar una huelga, ¿para qué? ¿Sabes cuánto Pues se para pierde? fracasar, supongo. En un porque... día de huelga, un país pierde casi más de 2.000 millones. Es decir, no se puede parar ahora un país, no nos podemos permitir parar un país. ¿Por qué? Porque estos señores llevan 2 años sin negociar, sin hacer nada, y ahora necesitan lavarse la cara con una pancarta. Probablemente lo que no nos podemos permitir es una sucesión de huelgas a la griega, por definirlo de alguna manera. Una huelga general seguramente sí que nos la podemos permitir, porque por importante que sea la cantidad, la situación de la gente... ¿Pero de qué nos sirve ahora? Lo que pasa es, diferente cuestión es si los sindicatos ahora mismo, después de su actuación, están legitimados para pedir a nadie el sacrificio que supone, pues en algunas cosas, perder un día de jornal o simplemente el arriesgar tu puesto de trabajo, porque no olvidemos que los funcionarios no fueron a la huelga, efectivamente pierden dinero, pero lo que tienen garantizado es que al día siguiente su puesto de trabajo va a seguir esperándoles, cosa que no ocurre con algunos empleados de otros sectores y de otros. Yo tengo la sensación de que los sindicatos, no la sensación, la certeza, de que los sindicatos han decidido en algún momento, y ha sido un error garrafal, que debían defender solamente a aquellos colectivos sobre los que está basada su propia fuerza, la fuerza de los sindicatos, que son aquellos que, en definitiva, y a grosso modo, no tienen otra posibilidad, no hay... Me he perdido un tanto, pero lo que quería decir es que los parados, los jubilados, los autónomos, los temporales, son gente que no dan fuerza a los sindicatos. Sin embargo, los sindicatos sí que defienden a todos aquellos que tienen trabajos en grandes empresas, en grandes corporaciones, en sectores estratégicos. Y han perdido esa batalla. Puede haber ocurrido, les propongo el siguiente análisis. Bueno, sabemos, los ciudadanos dicen, sabemos que la situación es gravísima, sabemos que estamos en toda Europa fatal, que no es un problema que haya solo en España, sino que existe en toda la Unión Europea. Bien. Se va a reducir el sueldo de los sindicatos, se va a reducir el sueldo de los funcionarios. Se va a reducir el sueldo de los funcionarios. Se está hablando de cambiar las pensiones. Bien, ante todo esto, si yo salgo a la huelga, parece que no voy a poder cambiar nada y por otra parte, reparo entonces más en el dinero que pierdo por salir ese día a la huelga, que son 100 y pico euros. Conclusión, me quedo en casa. A lo mejor todo esto lleva a un debate un poco más amplio, que es replantearse, como yo creo que apunta Pilar, cuál es el papel de los sindicatos en una sociedad como la actual, que además está inmersa en la Unión Europea. Estoy convencida, tengo la impresión de que al presidente Rodríguez Zapatero no le ha hecho ninguna gracia tomar estas medidas, ni las que va a seguir tomando y que va a tener que seguir tomando. Entonces, ¿cómo le haces una huelga a un gobierno que tú sabes, en el fondo estoy segura que los sindicatos, Tocho, bueno, todos saben que al presidente ni al gobierno le gustan estas medidas, pero hay que tomarlas porque vienen impuestas. Entonces, habría que replantearse para qué sirven los sindicatos en esto. Los sindicatos, siempre se ha funcionado en una dinámica, efectivamente, gobiernos, sindicatos, convenio de las empresas, sindicatos. La dinámica ahora cambia completamente porque efectivamente incluso las personas que no creen en algunas cosas deben hacerlas porque ahí, digamos, está la cuerda en la que nos debemos aferrar todos para que esto funcione. De manera que al cambiar las reglas de juego, probablemente los sindicatos tengan que cambiar también su perspectiva, porque juego, evidentemente no pueden seguir haciendo el presidente Rodríguez Zapatero dijo una cosita nomás. Dijo esta semana también, sin embargo, a pesar de todo lo que está cayendo, lo que ha caído y lo que va a caer, que sin sindicatos no tendríamos pensiones. Lo dijo así textualmente el presidente Rodríguez Zapatero. Hay que replantearse, pero también reconociendo todo lo que se ha avanzado. Si nadie les reconoce o no, pero lo que han hecho, yo lo que les recrimino es que aquí los sindicatos no han hecho su trabajo, porque aquí hay una reforma laboral que llevamos 2 años y medio negociando, porque los sindicatos, y bueno, también los empresarios, no había un acuerdo, pero los sindicatos era, no se puede abaratar el despido, era no tuviera la conciencia de que había un momento que la ha tenido que hacer el gobierno ahora, con su ajuste, que es un momento de responsabilidad y que a veces hay que tragar sapos, como ha hecho el señor Rodríguez Zapatero. Entonces, a lo mejor estos sindicatos tenían que haber aprendido que la reforma laboral era necesaria y que no teníamos que llegar a llevar a este gobierno a aprobarla por decreto. Pero es su papel intentar también que no sea tan drástico, ¿no? Y cuando el FMI nos ¿no? dice, o aprueban ustedes una reforma laboral o vendremos nosotros a enseñarles a hacer las cuentas. Entonces, los sindicatos... Lo que pasa es que a la patronal le ha venido muy bien todo esto, en cierto modo, bueno, no porque lo haya buscado tampoco, sino porque sus planteamientos coinciden con los requerimientos del FMI de la Unión Europea en estos momentos. Por eso es que los sindicatos se ven en esta un poco encrucijada, porque digan lo que digan. Si no hacen, porque no hacen. Y si reclaman, porque reclaman. Entonces es una encrucijada. Sin embargo, creo que a la larga también desde su origen de defienden los sindicato derechos. de clase a la evolución que han tenido ahora, al momento de crisis, es evidente que había un economista que decía que esta crisis en la que entramos era como un túnel, en el que se sabía cómo entrábamos, que tendría salida, pero que nunca sabíamos qué había al otro lado del túnel. Probablemente una situación completamente diferente a la que habíamos conocido antes. Pues bien, nos estamos asomando a una situación que es ya tan diferente, que en la cual algunos principios, como por ejemplo el sueldo de los funcionarios, se está viendo tocado. Es decir, son paisajes completamente diferentes, y los sindicatos, en ese sentido, y enlazando con la reforma laboral, deben empezar a ver
un panorama diferente. ¿Cuál es su Por papel? tanto, Claro. establecer su Vamos papel en a un escuchar plano precisamente, diferente. había esta huelga de funcionarios que se ha producido esta semana, el pasado martes, y al término de una manifestación que hubo en Madrid, bajo la lluvia, por cierto, se expresaban así los líderes de las dos centrales sindicales más